Durante una cena de lujo, un niño mendigo observa en silencio el mundo que siempre lo ha ignorado. De repente, ve a la esposa del millonario entregar un jugo peligroso a su hijastro, y la desesperación se apodera de él. Con un grito que atraviesa el salón, revela la advertencia que nadie quiere escuchar. Pero lo que parecía una confusión callejera se transforma en un shock que cambiará para siempre la vida de todos. La noche caía sobre el Paseo de la Reforma, mientras las luces del Hotel Excelsior iluminaban el cielo de la Ciudad de México. En el salón principal, copas de cristal tintineaban al son de una orquesta en vivo. La tradicional cena benéfica de la Fundación Menéndez estaba en pleno apogeo, reuniendo a la élite capitalina para recaudar fondos para niños necesitados. Desde afuera, apoyado en el escaparate que daba al salón, Joaquín observaba el movimiento con ojos atentos. A sus 12 años, el niño tenía el cuerpo frágil marcado por el hambre y el rostro quemado por el sol. Sus cabellos oscuros y despeinados caían sobre su frente, y sus ropas gastadas apenas lo protegían del viento frío que soplaba esa noche de invierno capitalino. Joaquín no estaba allí por casualidad. Llevaba semanas circulando por la región, durmiendo bajo marquesinas y sobreviviendo de pequeños trabajos y de la solidaridad de algunos comerciantes. El olor de la comida que venía del hotel le hacía doler el estómago, pero no era solo el hambre lo que lo mantenía allí. Era la curiosidad sobre ese mundo tan distante del suyo. Dentro del salón, Ricardo Menéndez, uno de los empresarios más exitosos del país, circulaba entre los invitados con una sonrisa cortés, aunque sus ojos cargaban una tristeza que 3 años no habían logrado borrar. El evento anual era un homenaje a su difunta esposa, Beatriz, quien había dedicado su vida a la causa de los niños abandonados. Su discurso fue emocionante. «Ricardo», comentó un político local sosteniendo una copa de champán, «Beatriz estaría orgullosa. Gracias. Pero aún estamos lejos de realizar todo lo que ella soñó», respondió Ricardo, ajustándose discretamente la corbata. Del otro lado del salón, su hijo Mateo, un niño de 10 años, con ojos expresivos que recordaban a los de su madre, conversaba con un camarero. «Por favor, ¿está seguro de que no hay nada cítrico en este canapé? Tengo una alergia severa a cualquier tipo de fruta cítrica», explicaba el niño con la seriedad de quien ya había pasado por situaciones difíciles antes. «No se preocupe, joven señor», respondió el camarero atentamente. La chef fue informada sobre su condición. «Este canapé es seguro, pero si lo desea puedo traerle solo los que están hechos exclusivamente con ingredientes que usted ya conoce». «Prefiero así». «Gracias», respondió Mateo aliviado. Joaquín, que tenía el oído agudizado por la vida en las calles, donde percibir conversaciones ajenas podía significar la diferencia entre comer o no ese día, captó el diálogo incluso a través del cristal parcialmente abierto para ventilación. Notó cómo el niño rico parecía preocupado por su condición médica. Elisa Montero, la actual compañera de Ricardo, se acercó a Mateo con una sonrisa ensayada. A sus 34 años, era una mujer deslumbrante, exmodelo que ahora administraba una galería de arte en Polanco, un barrio noble de la capital. Su vestido rojo de diseñador contrastaba con las joyas discretas, pero visiblemente caras. «Mateo, querido, ven a conocer a la hija del embajador», lo llamó ella, sin gran entusiasmo en la voz. El niño dudó. «Ya voy, Elisa. Solo estaba confirmando lo de la comida». «Siempre con esa historia de la alergia», comentó ella con un suspiro impaciente, lo suficientemente bajo para que solo el camarero y Mateo la oyeran. «Tu padre exagera con las precauciones». «Su alergia es real y potencialmente fatal, señora», comentó el camarero respetuosamente. Elisa le lanzó una mirada gélida antes de forzar una sonrisa. «Claro, claro. Solo creo que vivir con tanto miedo no es bueno para su desarrollo». Mientras tanto, Joaquín seguía observando, no por malicia, sino porque aquel mundo era como una película para él, colorida, brillante e inaccesible. Vio cuando Elisa, después de unos minutos conversando con invitados importantes, fue a una mesa de bebidas. La mujer estaba distraída, conversando animadamente sobre una exposición con un curador famoso, cuando tomó 2 vasos, uno de refresco
y otro de jugo de naranja natural. Volvió a donde estaba Mateo, entregándole el jugo sin ningún comentario, ya volviendo su atención al curador que la acompañaba. El niño, entretenido con una conversación sobre videojuegos con otro chico, aceptó el vaso distraídamente. Joaquín sintió el corazón acelerarse. Minutos antes, había escuchado claramente sobre la alergia a los cítricos. Sin pensarlo dos veces, el niño corrió hacia la entrada del salón. El guardia de seguridad lo detuvo inmediatamente. «¡Atrás, mocoso! Aquí no es lugar para ti. Por favor, hay un niño ahí dentro que va a beber jugo de naranja pero tiene alergia», intentó explicar Joaquín, su voz fina de niño casi desapareciendo en el murmullo del evento. Sí, anda circulando». El guardia lo empujó ligeramente. Desesperado, Joaquín vio a través del cristal que Mateo ya alzaba el vaso. En un impulso esquivó al guardia y corrió dentro del salón gritando a todo pulmón: «¡No bebas eso! ¡Tiene naranja! Tu madrastra puso jugo de naranja en tu vaso». El salón entero se congeló. Todas las cabezas se giraron hacia el niño harapiento que invadía el sofisticado evento. Risas nerviosas y comentarios de desaprobación comenzaron a surgir entre los invitados. Ricardo Menéndez, atónito, miró a su hijo que ya había acercado el vaso a sus labios. «Mateo, espera», gritó Ricardo corriendo hacia su hijo. Demasiado tarde. El primer sorbo ya había sido dado. La mirada de confusión en el rostro del chico rápidamente se transformó en pánico a medida que su garganta comenzaba a cerrarse. El vaso cayó esparciendo jugo por el suelo de mármol. «Agarren a ese mocoso», gritó Elisa señalando a Joaquín. «Está causando problemas». Los guardias agarraron a Joaquín por los brazos mientras el caos se instalaba. Mateo se tambaleó llevándose las manos a la garganta, su rostro ya comenzando a hincharse y a adquirir una coloración alarmante. «Hijo mío», gritó Ricardo, corriendo para sujetar a Mateo antes de que cayera. «¡Alguien llame a una ambulancia! Es una reacción alérgica grave». Una mujer joven de vestido sencillo se acercó rápidamente. «Soy médica. ¿Tiene un kit de emergencia? ¿EpiPen?» «En el coche», respondió Ricardo en pánico. «En mi maletín. Tráigalo inmediatamente», ordenó la médica, ya acostando al niño en el suelo y aflojándole la pajarita. Mientras uno de los guardias corría a buscar el medicamento, Joaquín era arrastrado fuera del salón gritando: «Yo solo quería ayudar». Lo oí hablar de la alergia. Fue ella quien le dio el jugo. Elisa, pálida, intentaba justificarse ante los invitados a su alrededor. «Yo no sabía». Estaba distraída. Tomé el vaso equivocado. La médica, que luego se presentaría como doctora Carolina Alcázar, residente del Hospital General de México, HGM, mantenía la calma mientras monitoreaba los signos vitales de Mateo. «Mantente consciente, chico. Respira despacio. La ayuda ya está llegando». El guardia volvió corriendo con un pequeño maletín. Ricardo lo abrió con manos temblorosas y le entregó el autoinyector a la médica, quien no dudó en aplicarlo en el muslo de Mateo. «Esto ayudará, pero necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente», explicó Carolina, mientras los paramédicos finalmente llegaban con una camilla. Afuera, Joaquín fue arrojado a la acera como un saco de basura. «Lárgate de aquí antes de que llame a la policía, mocoso», se amenazó el guardia volviendo adentro. Con lágrimas en los ojos, el niño vio llegar la ambulancia y minutos después llevarse al chico rico, con el padre y la madrastra acompañándolo. Nadie se acordó de agradecerle o siquiera reconocer que él había intentado impedir la tragedia. Confuso y asustado, Joaquín se alejó lentamente. Esa noche ya había sido demasiado agitada y necesitaba encontrar un lugar seguro para dormir. Mientras caminaba por el paseo de la Reforma, iluminado por los rascacielos y los faros de los coches de lujo, el niño se preguntaba si el chico rico sobreviviría. Una parte de él quería ir al hospital para saberlo, pero sabía que sería expulsado de nuevo. En el Hospital Ángeles Pedregal, uno de los más prestigiosos de la capital, Mateo fue rápidamente atendido por el equipo de emergencia. La doctora Carolina, que insistió en acompañarlos, aunque no era su área de especialización, observaba de lejos mientras los especialistas trabajaban. Ricardo caminaba de un lado a otro en la sala de espera,
su rostro una máscara de preocupación y culpa. Elisa estaba sentada mirando fijamente al suelo, incapaz de enfrentar la mirada acusadora de su compañero. ¿Cómo pudiste? Ricardo finalmente rompió el silencio, su voz baja pero cargada de emoción. Te advertí cientos de veces sobre su alergia. Es potencialmente fatal, Elisa. Fue un accidente, Ricardo. Ella respondió defensivamente. Estaba conversando con el ministro de Cultura sobre la exposición. ¿Sabes lo importante que es eso para la galería? Me distraje por un segundo. Un segundo de distracción que casi le cuesta la vida a mi hijo. Él elevó la voz, haciendo que otros presentes en la sala de espera miraran en su dirección. Antes de que Elisa pudiera responder, un médico de mediana edad se acercó a ellos. Señor Menéndez, su hijo está estable ahora. Fue una reacción anafiláctica severa, pero logramos controlarla a tiempo. Si hubiera tardado unos minutos más. Ricardo cerró los ojos permitiéndose respirar por primera vez desde el incidente. Gracias a Dios. Y gracias a ese niño, murmuró. ¿Qué niño? Preguntó el médico confuso. Un niño de la calle, explicó Ricardo abriendo los ojos. Invadió el evento gritando que mi hijo no debía beber el jugo. Nadie le dio importancia. Pensamos que era solo un intruso queriendo llamar la atención, pero él sabía, doctor. De alguna manera él sabía que era jugo de naranja. Mientras Mateo dormía bajo el efecto de los medicamentos, Ricardo permanecía al lado de la cama, observando a su hijo respirar. El pitido constante de los equipos de monitoreo era el único sonido en la lujosa habitación del hospital. Sus pensamientos, sin embargo, estaban divididos entre la gratitud porque su hijo estuviera vivo y la preocupación por el niño desconocido que había sido el verdadero héroe de la noche. La puerta se abrió silenciosamente y la doctora Carolina entró, ahora vistiendo una bata blanca sobre ropa casual. Doctor Alcázar. La saludó Ricardo levantándose. No sabía que trabajaba aquí. No trabajo, respondió ella con una sonrisa amable. Soy residente en el HGM, pero vine a seguir el caso de Mateo. Espero que no le importe. De ninguna manera. De hecho, estoy profundamente agradecido por su rápida intervención. Carolina se acercó a la cama, verificando los signos vitales de Mateo y haciendo anotaciones en una libreta. Está reaccionando bien al tratamiento. El equipo de aquí es excelente. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda ir a casa? Probablemente mañana por la tarde, si sigue estable. Pero tendrá que mantener una observación rigurosa durante al menos 72 horas. Reacciones anafilácticas como esta pueden tener efectos secundarios o incluso recurrencias. Ricardo se pasó la mano por los cabellos canosos de las sienes, un gesto que delataba su cansancio y preocupación. No entiendo cómo pudo suceder esto. Todos los empleados del hotel fueron informados sobre su alergia. Todos los camareros, tu señor Menéndez. Carolina lo interrumpió gentilmente. Por lo que entendí, no fue un camarero quien le entregó la bebida a su hijo. La mirada de Ricardo se endureció instantáneamente. Fue Elisa, mi compañera. ¿Ella sabía de la alergia? Lo sabía. Todos lo saben. Desde que Beatriz falleció, he sido extremadamente cauteloso con esto. Mateo casi nos dejó una vez cuando tenía 5 años, por accidente. Desde entonces es una regla en nuestra casa. Nada de cítricos, nada. Carolina dudó antes de continuar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Perdóneme por la intromisión, pero esto ya ha sucedido antes. No necesariamente algo tan grave, pero ¿descuidos por parte de ella? Ricardo se sentó de nuevo, su mirada fija en su hijo dormido. Por un largo momento, permaneció en silencio, como si ponderara si debía o no compartir algo tan íntimo con una virtual extraña. Finalmente suspiró. Desde que empezamos a relacionarnos, 2 años después de la partida de Beatriz, Elisa siempre trató las necesidades de Mateo como una exageración, como si fueran caprichos de un niño mimado o una sobreprotección de mi parte. Ella olvida sus citas médicas, compromisos escolares, ignora las restricciones alimentarias como si fueran solo inconvenientes. La médica observó el dolor en el rostro del hombre. No era solo la preocupación de un padre por su hijo enfermo.
sino una dolorosa realización que parecía estar formándose en su mente. Debí haberme dado cuenta, continuó él, casi hablando consigo mismo. Las señales siempre estuvieron ahí. Ella nunca quiso realmente, nunca se preocupó verdaderamente por él. Señor Menéndez, no soy psicóloga. Carolina habló suavemente, pero como médica, veo a muchas familias pasar por el hospital. Y hay un patrón que se repite. Cuando alguien ignora sistemáticamente las necesidades médicas de un niño, rara vez es por olvido o distracción. ¿Qué está insinuando, doctora? No estoy insinuando nada. Solo lo estoy invitando a reflexionar. Si no fuera por ese niño, el niño. La mención del pequeño desconocido hizo que Ricardo se levantara súbitamente. Dios mío, el chico. Intentó advertir a todos y lo expulsamos. Él sabía, de alguna manera sabía sobre la alergia de Mateo. Es sobre eso que me gustaría conversar, Carolina dijo, cerrando la libreta. Mientras esperábamos la atención, hice algunas preguntas a los guardias de seguridad del hotel. Aparentemente, a este niño se le ha visto por los alrededores desde hace algunas semanas. Por lo que entendí, se quedaba observando el movimiento del hotel, a veces ayudando a los cargadores a cambio de comida. Un niño de la calle, murmuró Ricardo, la culpa creciendo en su pecho. Sí, y según uno de los camareros, él estaba cerca de la ventana durante el evento. El mismo camarero me contó que Mateo había explicado sobre su alergia minutos antes. Él escuchó. Ricardo concluyó, la realización surgiendo en sus ojos. El niño escuchó a Mateo hablar sobre la alergia, vio a Elisa entregar el jugo de naranja y trató de impedirlo. Exactamente, un niño de la calle, sin educación formal, sin recursos, prestó más atención al bienestar de su hijo que... Carolina se interrumpió abruptamente. Que la propia madrastra, completó Ricardo, su voz apenas conteniendo la rabia que comenzaba a surgir. ¿Dónde está ahora? El niño. Necesito agradecerle. Los guardias lo expulsaron. Uno de ellos dijo que parecía asustado. Probablemente pensó que sería acusado de algo. Temo que haya vuelto a las calles. Ricardo caminó hasta la ventana del hospital, mirando la ciudad iluminada que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar allá afuera, un niño que salvó la vida de su hijo estaba solo, sin nadie que lo protegiera, sin un lugar donde dormir, sin comida adecuada. Lo encontraré, declaró con firmeza. No sé cómo, pero lo encontraré. Mientras tanto, en un albergue municipal en el centro de la Ciudad de México, Joaquín se acurrucaba en un colchón delgado, compartiendo el espacio con otros 20 niños. Después de ser expulsado del hotel, vagó sin rumbo durante algunas horas hasta ser abordado por una asistente social que hacía ronda nocturna. Estaba cansado, con hambre y, sobre todo, preocupado por el destino del niño rico. Novato, llamó un chico mayor acercándose. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín, respondió inseguro. ¿De dónde vienes? Nunca te vi por aquí. Joaquín dudó. De ningún lado. Llevo tiempo en la calle. El chico mayor, que se presentó como Tiago, se sentó a su lado. Todos tenemos una historia, hermano. ¿Cuál es la tuya? No tengo historia, respondió Joaquín encogiéndose de hombros. Mi madre me dejó con mi abuela, que falleció el año pasado. Desde entonces ando por ahí. ¿Y hoy? ¿Qué pasó hoy? Llegaste aquí todo agitado. Joaquín suspiró, decidiendo confiar en el chico. Vi algo malo suceder en un hotel elegante. Un niño casi tuvo un gran problema por un jugo que su madrastra le dio sin prestar atención. ¿Y qué tienes que ver tú con eso? Intenté avisar. Invadí el lugar y le grité que no bebiera. Pero creo que fue demasiado tarde. Tiago silbó bajito. ¿Invadiste un evento de ricos? Tienes valor, ¿eh? ¿Y qué pasó después? Me arrojaron a la calle como basura, respondió Joaquín amargamente. Ni siquiera sé si el niño está bien. Del otro lado de la ciudad, Elisa Montero entraba en su penthouse en Polanco, sola. Ricardo le había dejado claro que no la quería en el hospital, no después de lo sucedido. Arrojó su bolso de diseñador sobre el sofá blanco y fue directamente al bar, sirviéndose una generosa dosis de whisky. Su celular no paraba de vibrar con mensajes de invitados al evento, preguntando sobre el estado de Mateo. La noticia ya se había esparcido por las redes sociales, y algunas publicaciones sugerían que la negligencia de la madrastra
casi había causado una tragedia. La imagen cuidadosamente cultivada de socialite filantrópica se estaba desmoronando rápidamente. «Maldito chico», murmuró para sí misma, refiriéndose no a Mateo, sino al niño de la calle que había expuesto su error. Tenía que meterse donde no lo llamaron. El intercomunicador sonó haciéndola saltar. Era demasiado tarde para visitas, especialmente en esa noche tumultuosa. Dudando, contestó. «Señora Montero», la voz del portero sonó tensa. «¿Está esperando a la prensa? Hay algunos reporteros aquí abajo pidiendo una declaración sobre el incidente en el evento benéfico». Elisa sintió la sangre helarse. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido estaba en juego. «No, señor Antonio, no estoy esperando a nadie. No los deje subir bajo ninguna circunstancia». Colgando el intercomunicador, Elisa caminó en círculos por la sala, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba una estrategia, algo para salvar su imagen pública. Quizás podría transformar esto en una campaña de concienciación sobre alergias, o mejor aún, usar el incidente para desviar el foco hacia algo positivo, como encontrar al niño de la calle y transformarlo en una historia de superación. Con manos temblorosas, llamó a su asesor de prensa. «¿Pablo? Tenemos una emergencia. Necesito que prepares un comunicado oficial». A la mañana siguiente, Ricardo llegó temprano al Instituto de Identificación de Menores en Situación de Vulnerabilidad, un organismo vinculado a la Secretaría de Asistencia Social del municipio. Había dormido muy pocas horas, alternándose entre vigilar el sueño de Mateo y hacer llamadas a conocidos que pudieran ayudarlo a localizar al niño misterioso. «Señor Menéndez», lo saludó la directora del instituto, doctora Mariana Santos, una mujer de mediana edad con expresión seria y compasiva. «Recibí su mensaje. Confieso que me sorprendió su interés personal en el caso». «Es una cuestión de honor, doctora», respondió Ricardo sentándose en la silla ofrecida. «Este chico salvó a mi hijo. Quiero ayudarlo, retribuirle de alguna manera». Mariana asintió ajustándose las gafas. «Entiendo. Bueno, con base en la descripción que usted proporcionó, cruzamos datos con nuestro sistema. Tenemos algunos niños que encajan en el perfil, entre 12 y 14 años, morenos, que fueron vistos en la región del Paseo de la Reforma en las últimas semanas». Ella deslizó algunas fotos sobre la mesa. Ricardo las examinó atentamente, sintiendo el corazón oprimirse ante las expresiones vacías y desconfiadas de aquellos jóvenes, marcados por la dureza de la vida en las calles. Señaló finalmente la tercera fotografía, reconociendo los ojos vivos e inquietos que había visto brevemente en el salón del hotel. «Estoy seguro de que es él». Mariana consultó el archivo correspondiente. Joaquín da Silva, 12 años. Quedó huérfano de padre muy temprano. Fue abandonado por su madre a los 8 años, criado por su abuela que falleció el año pasado. Desde entonces, ha pasado por diversos albergues, pero nunca permanece por mucho tiempo. Prefiere las calles. ¿Dónde está ahora? Fue recogido anoche por uno de nuestros equipos de acercamiento social y trasladado al albergue municipal del centro. Pero ya se escapó», completó la directora con un suspiro cansado. «Sucedió hoy por la mañana, muy temprano. Uno de los monitores dice que parecía agitado durante la noche, preguntando por el niño del hotel». Ricardo sintió una punzada de decepción. ¿A dónde pudo haber ido? Con estos niños nunca se sabe. Algunos tienen sus territorios, lugares donde se sienten seguros. Otros deambulan constantemente. Joaquín es un caso peculiar. Según los informes anteriores, suele quedarse en áreas más concurridas, como el centro, el Paseo de la Reforma, Chapultepec. Le gusta observar a la gente. ¿Y cómo hago para encontrarlo? Mariana le lanzó una mirada curiosa. Si me permite la pregunta, señor Menéndez, ¿qué pretende exactamente hacer cuando lo encuentre? Muchas personas quieren ayudar, pero no siempre de la manera adecuada. La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. En realidad, no había pensado mucho más allá del intenso deseo de encontrar al niño. ¿Qué haría después? ¿Un agradecimiento formal? ¿Una recompensa financiera? Todo parecía insignificante ante lo que Joaquín había hecho.
Honestamente, no sé. Quiero agradecerle, eso es seguro. Quiero garantizar que tenga sus necesidades básicas cubiertas. Quizás financiar sus estudios. Encontrar una familia que... Señor Menéndez, interrumpió Mariana gentilmente. Niños como Joaquín desarrollan mecanismos complejos de defensa. La confianza es algo raro para ellos. Cualquier acercamiento debe ser cuidadoso para no asustarlo aún más. Ricardo asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. ¿Qué sugiere entonces? Podemos movilizar a nuestros equipos de calle para buscarlo. Si lo encontramos, puedo intermediar un contacto, en un ambiente seguro y controlado. Haré eso, acordó Ricardo levantándose. Pero también quiero buscarlo personalmente. Hay lugares específicos donde sus equipos concentran las búsquedas. Mariana dudó, pero algo en la determinación de aquel hombre la convenció. Anotó algunas direcciones en un papel. Estos son los principales puntos donde los niños en situación de calle suelen reunirse. Pero señor Menéndez, vaya acompañado. Algunas de esas áreas no son seguras, especialmente para alguien como usted. Ricardo guardó el papel en el bolsillo, agradeció y salió del instituto con una nueva misión. De regreso al hospital, llamó a su asistente personal, Renato, dándole instrucciones claras. Quería toda la información posible sobre Joaquín y un equipo a su disposición para ayudar en la búsqueda. En el hospital, encontró a Mateo despierto, aún pálido pero visiblemente mejor. Al lado de la cama, para su sorpresa, estaba la doctora Carolina, conversando animadamente con el chico. «Papá», exclamó Mateo al verlo. La doctora Carolina me estaba contando sobre el niño que intentó avisarme ayer. ¿Es verdad que invadió el salón gritando que no bebiera el jugo? Ricardo intercambió una mirada con Carolina antes de responder. «Es verdad, hijo. Y le agradezco a Dios que haya hecho eso, aunque no le hayamos prestado atención a tiempo». «¿Por qué nadie le creyó?», preguntó Mateo con la sinceridad brutal típica de los niños. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años la compleja jerarquía social que hacía que un niño harapiento fuera automáticamente ignorado en un ambiente de lujo? A veces la gente juzga por la apariencia, respondió finalmente. Él no parecía pertenecer a ese lugar, así que nadie le dio importancia a lo que decía. Fue un error terrible. ¿Y dónde está ahora? Podemos agradecerle. Estoy tratando de encontrarlo, hijo. Prometo que lo buscaré por toda la ciudad si es necesario. Carolina observó la interacción con interés. Había algo conmovedor en la forma en que padre e hijo hablaban sobre el niño desconocido. Una genuina preocupación que iba más allá del simple agradecimiento. Mientras tanto, Joaquín caminaba por el bosque de Chapultepec, su estómago rugiendo de hambre. Había huido del albergue antes incluso del desayuno, incapaz de soportar las reglas rígidas y la sensación de confinamiento. Pero ahora, con el sol ya alto en el cielo, se arrepentía un poco de la decisión impulsiva. Chico», llamó un vendedor ambulante al verlo mirar insistentemente los antojitos expuestos. «¿Tienes hambre?», Joaquín asintió tímidamente, avergonzado. «Mira, no puedo dar comida gratis». «Tengo que ganarme la vida», me explicó el hombre. «Pero si me ayudas a limpiar el área cuando cierre el carrito, te doy una quesadilla y un refresco. ¿Qué te parece?». Con los ojos brillantes, el niño aceptó inmediatamente. Sentado a la sombra de un árbol, devorando la quesadilla aún caliente, Joaquín observaba a las familias que paseaban por el parque. Padres y madres de la mano con sus hijos, parejas de novios, grupos de amigos riendo. Pertenencia, algo que él no sentía desde la partida de su abuela. Sus pensamientos volvieron al niño del hotel. ¿Estaría vivo? La médica parecía competente, pero esa reacción había sido aterradora. Y la mujer de vestido rojo, la madrastra, había algo extraño en ella. La forma en que entregó el jugo, distraída, desinteresada. ¿Cómo podía alguien ser tan negligente con algo tan importante? De repente se sintió observado. Girando la cabeza, vio a un hombre de traje a unos metros de distancia, hablando por celular mientras miraba en su dirección. Parecía familiar, pero Joaquín no lograba recordar de dónde. El instinto de supervivencia habló más fuerte. Los adultos que observaban a niños de la calle rara vez eran buenas noticias.
Terminando rápidamente su merienda, se alejó en la dirección opuesta. En el otro lado de la ciudad, Elisa Montero miraba su reflejo en el espejo de la sala de reuniones de la Galería de Arte. Estaba impecablemente vestida con un traje sastre beige, con maquillaje discreto y una expresión ensayada de preocupación. En pocos minutos, daría una conferencia de prensa para aclarar el lamentable incidente de la noche anterior. Su asesor de prensa, Pablo, revisaba los puntos principales. Recuerda, la narrativa debe ser la de un terrible accidente, un momento de distracción que cualquiera podría haber tenido. Enfatiza cuánto amas a tu hijastro, cómo te has esforzado por ser una figura materna después de la pérdida de su madre. Menciona que todos somos humanos, cometemos errores y que estás devastada con lo sucedido. Elisa asentía mecánicamente. ¿Y qué hay del niño de la calle? Ah, sí, excelente gancho. Anuncia que estás creando una campaña para localizarlo y recompensarlo. Esto desvía el foco del incidente hacia una historia inspiradora de heroísmo improbable. Pero cuidado de no parecer que lo estás usando como distracción. Entiendo. Pablo dudó antes de continuar. Elisa, los periodistas preguntarán si esto fue realmente un accidente aislado o si hay un patrón. Algunos ya están investigando tu relación con Mateo. Parece que hubo otros incidentes. Los ojos de Elisa se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué incidentes? Una fuente anónima mencionó que olvidaste a Mateo en la escuela varias veces. Perdiste citas médicas importantes. Ignoraste sus necesidades especiales en otras ocasiones. Están pintando un cuadro de negligencia deliberada, completó Elisa, su voz gélida. ¿Es de eso de lo que me están acusando? No explícitamente, pero las insinuaciones están ahí. Necesitamos estar preparados. Elisa se levantó abruptamente, caminando por la sala. Esto es absurdo. Soy una mujer de carrera, no una niñera. Ricardo siempre supo que asumir el papel maternal no era mi prioridad. Tenemos empleados para encargarse de esas cosas. Pablo la miró sorprendido por la explosión sincera. Elisa, por favor, nunca repitas eso en público, nunca. Percibiendo su error, Elisa respiró hondo, recomponiéndose. Claro, fue solo el estrés. Sigamos con el plan. En el hospital, Ricardo recibió una llamada de Renato. Señor, uno de nuestros contactos vio a un niño parecido a la descripción en el bosque de Chapultepec, cerca del lago. Voy para allá ahora. Genial. Salgo del hospital. Te encuentro allí en 20 minutos. Colgando, Ricardo explicó la situación a Mateo y Carolina. Puede que hayan encontrado a Joaquín. Iré personalmente a verificar. Papá, quiero ir contigo, exclamó Mateo intentando levantarse. No, hijo, necesitas descansar. Prometo que en cuanto te recuperes podrás conocerlo. Carolina, que estaba a punto de irse, ofreció. Puedo acompañarlo si quiere. Conozco el perfil psicológico de estos niños. Puedo ayudar en el acercamiento. Ricardo dudó solo por un momento. Sería excelente, doctora, gracias. Mientras salían, no se dieron cuenta de que Elisa llegaba por el otro pasillo, acompañada por su asesor y un fotógrafo discreto. Había decidido hacer una visita estratégica a su hijastro antes de la conferencia de prensa, para reforzar la imagen de madrastra preocupada. Ver a Ricardo y a la médica saliendo juntos la puso instantáneamente en alerta. Pablo, averigua quién es esa mujer con Ricardo, susurró, observándolos entrar en el ascensor. En Chapultepec, Joaquín había encontrado un lugar tranquilo cerca del Museo de Arte Moderno. Sentado en la hierba, observaba a los patos en el lago cuando notó un movimiento inusual. Dos hombres de traje, hablando por celular, caminaban por el parque como si buscaran algo. O a alguien. El instinto de autopreservación lo hizo levantarse rápidamente, mirando a su alrededor. Vio a otro hombre acercándose por otro camino. Estaban rodeando el área metódicamente. Con el corazón acelerado, Joaquín comenzó a caminar en dirección a la salida más cercana, tratando de no correr para no llamar la atención. Fue entonces cuando un coche negro de lujo estacionó cerca de las puertas. De él bajaron un hombre y una mujer. Incluso a distancia, Joaquín reconoció inmediatamente al empresario del hotel. ¿Lo estaba buscando? En una fracción de segundo, Joaquín tomó su decisión. Corrió hacia la zona más densa del parque, donde árboles y arbustos podrían ofrecerle escondite.
No sabía lo que esas personas querían, pero años en las calles le habían enseñado que los adultos ricos rara vez se acercaban a niños como él con buenas intenciones. Ricardo y Carolina salieron del coche, encontrando a Renato que ya los esperaba. «Señor, mis hombres lo vieron hace pocos minutos cerca del lago. Estamos tratando de no asustarlo, solo mantener contacto visual». «Excelente», aprobó Ricardo. «Nos acercaremos despacio. La doctora Alcázar hará el acercamiento inicial. Ella tiene experiencia con niños en situación vulnerable». Carolina asintió, pero su mirada era preocupada. «Necesitamos tener cuidado. Si se siente amenazado o acorralado, puede huir o esconderse donde no podremos encontrarlo». «Entendido. Vamos con calma». Caminaron por el parque, siguiendo las orientaciones discretas del equipo contratado por Ricardo. A unos metros avistaron una pequeña figura corriendo entre los árboles. «Es él», exclamó Renato. «Está huyendo», se observó Carolina alarmada. Algo lo asustó. Ricardo se detuvo, frustrado. «¿Cómo lo abordamos sin asustarlo más? Probablemente nos ve como una amenaza». Carolina pensó por un momento. «Déjeme intentar algo diferente. Ustedes quédense aquí». Caminando sola en la dirección hacia donde Joaquín había corrido, la médica comenzó a llamar. «Joaquín, mi nombre es Carolina. Soy la médica que atendió al niño del hotel ayer. Está bien y quiere agradecerte». Entre los arbustos donde se había escondido, Joaquín se congeló al escuchar su nombre. ¿Cómo lo conocía esa mujer? ¿Y cómo sabía lo del niño del hotel? Curioso pero aún desconfiado, espió a través de las hojas. «Joaquín, salvaste la vida de Mateo ayer», continuó Carolina, deteniéndose a una distancia segura. «Está en el hospital recuperándose bien, gracias a ti. Su padre está aquí y solo quiere agradecerte, nada más». El corazón de Joaquín se aceleró. Así que el niño, Mateo, estaba vivo, y su padre lo estaba buscando para agradecerle. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «¿Cómo sé que no me van a llevar a la policía?», gritó, aún escondido. «Yo invadí ese lugar». Carolina sonrió, aliviada de escuchar la voz del chico. «Nadie te va a llevar a la policía. Eres un héroe, Joaquín. Si no fuera por ti, Mateo podría no estar con nosotros hoy». Dudando, Joaquín salió parcialmente de su escondite, aún listo para correr si era necesario. Vio a la médica parada a unos metros, sola, con las manos abiertas en un gesto de paz. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Joaquín, aún desconfiado, pero dando un paso fuera de los arbustos. Carolina mantuvo la distancia, respetando el espacio del niño. «Las asistentes sociales nos lo contaron. ¿Sabías que están preocupadas por ti? Dijeron que te escapaste del albergue esta mañana». «No me gustan los albergues», respondió él, encogiéndose de hombros. «Demasiadas reglas, demasiada gente. Prefiero estar solo». La médica asintió comprensivamente. «Entiendo. ¿Pero estás seguro? ¿Tienes dónde dormir? ¿Qué comer?» «Me las arreglo», respondió Joaquín con el orgullo de quien ha sobrevivido por su cuenta. Sus ojos, sin embargo, se movían constantemente, buscando a los hombres de traje que había visto antes. «¿Quiénes son esos tipos? ¿Por qué me están buscando?» «Son personas que trabajan para el señor Menéndez, el padre de Mateo. Él realmente quiere conocerte solo para agradecerte». «¿Nada más?». Joaquín dudó, mirando más allá de la médica, en dirección a donde Ricardo esperaba a una distancia respetuosa. «Ese es el padre del niño». Carolina se giró ligeramente y le hizo una señal a Ricardo indicándole que podía acercarse lentamente. «Sí, es él, Ricardo Menéndez. Él está muy agradecido por lo que hiciste». Ricardo caminó despacio hacia ellos, solo dejando a Renato y a los otros hombres atrás. Al acercarse se mantuvo a unos pasos de distancia, percibiendo el lenguaje corporal tenso del chico. «Hola, Joaquín», saludó con voz suave. «Soy Ricardo, el padre de Mateo. ¿El niño está bien?». Se fue la primera pregunta de Joaquín, sorprendiendo tanto a Ricardo como a Carolina con su genuina preocupación. «Sí, gracias a ti», respondió Ricardo emocionado. «Los médicos dijeron que si hubiera bebido más del jugo, o si la ayuda hubiera tardado unos minutos más». No completó la frase, incapaz de verbalizar lo que podría haber sucedido. «Lo oí hablar con el camarero», explicó Joaquín relajándose un poco. «Dijo que tenía alergia grave a cualquier cosa de naranja, limón, esas frutas.
Luego vi a la mujer de vestido rojo dándole el jugo sin siquiera mirar bien lo que era. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Fue exactamente eso lo que pasó. Elisa, mi compañera, ella tomó el jugo equivocado, distraída. Ella no le tiene mucho cariño, ¿verdad?, preguntó Joaquín con la franqueza brutal de los niños. Se notaba en la forma en que hablaba. La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Era la segunda vez en menos de 24 horas que alguien señalaba algo que debería haber sido obvio para él durante años. Es complicado, respondió finalmente. Pero no estoy aquí para hablar de Elisa. Vine a agradecerte personalmente por lo que hiciste. Salvaste a mi hijo, Joaquín. No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. Joaquín desvió la mirada, incómodo con el agradecimiento. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no lo habría hecho, discrepó Ricardo. Había más de 200 personas en ese salón, incluyendo a su propia madrastra, y nadie percibió el peligro. Solo tú. Un silencio incómodo siguió, con Joaquín pateando una pequeña piedra, inseguro sobre cómo reaccionar. Joaquín, continuó Ricardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, me gustaría hacer algo para ayudarte. Cualquier cosa. Solo tienes que pedirlo. El niño alzó los ojos, desconfiado. No necesito limosna. No estoy ofreciendo limosna, Ricardo se apresuró a aclarar. Estoy ofreciendo una oportunidad. Quizás te gustaría conocer a Mateo. Él está muy ansioso por agradecerte personalmente. Los ojos del chico se iluminaron por un momento, pero pronto la desconfianza regresó. En el hospital no sé. Nunca me han gustado los hospitales. Carolina intervino. Mateo debería recibir el alta mañana. Quizás podrías visitarlo en su casa después. ¿En su casa? ¿En la mansión?, preguntó Joaquín, la incredulidad evidente en su voz. Ricardo sonrió por primera vez. Sí, en mi casa. Mateo estaría muy feliz. Y después podríamos conversar sobre cómo puedo retribuirte adecuadamente lo que hiciste. Joaquín pareció considerar la propuesta, su mirada alternando entre Ricardo y Carolina, evaluando su sinceridad. Finalmente, se encogió de hombros en un gesto que intentaba parecer indiferente, pero no lograba ocultar completamente su interés. Puedo ir a verlo, solo para saber si está todo bien de verdad. Ricardo sintió una ola de alivio y gratitud. Excelente. Podemos ir ahora mismo, si quieres. O quizás, dudó notando las ropas gastadas del niño, su rostro y manos sucias. Quizás te gustaría un baño, ropa limpia y una comida decente antes. Joaquín se tensó inmediatamente. No estoy pidiendo caridad. No es caridad, Joaquín, intervino Carolina gentilmente. Es hospitalidad. Cuando visitamos a alguien, generalmente queremos presentarnos de nuestra mejor forma, ¿no? Y estoy segura de que debes tener hambre. El estómago del niño rugió en respuesta, como si hubiera sido programado para el momento, arrancando sonrisas de los tres. Está bien, accedió finalmente. Pero después voy a ver a Mateo y luego vamos a conversar, ¿cierto? Sin compromiso. Sin compromiso, acordó Ricardo, extendiendo la mano. Después de un momento de duda, Joaquín la estrechó firmemente. Mientras tanto, en el hospital, Elisa entraba en la habitación de Mateo, llevando un enorme oso de peluche y una sonrisa ensayada. El chico estaba viendo televisión y apenas giró el rostro para verla. «Hola, querido», lo saludó con dulzura exagerada. «¿Cómo te sientes?» «Bien», respondió Mateo secamente, volviendo a mirar la televisión. «Te traje un regalo», continuó Elisa colocando el oso en la cama. «¿No es lindo? Pensé que podría hacerte compañía mientras estás aquí». Mateo miró el juguete sin entusiasmo. «Gracias, pero tengo 12 años, no 5». Elisa forzó una risa. «Claro, claro. Ya eres un muchachito. Fue solo un impulso tonto. Es mío». Un silencio incómodo siguió, con Elisa mirando ansiosamente hacia la puerta, esperando la llegada del fotógrafo, que Pablo había posicionado estratégicamente para capturar el momento conmovedor de reconciliación. Mateo intentó de nuevo, sentándose en el borde de la cama. «Quiero que sepas cuánto lamento lo sucedido. Fue un accidente terrible. Yo jamás haría algo para lastimarte». El niño finalmente la miró, sus ojos sorprendentemente maduros y perspicaces. «Tú sabías de mi alergia, Elisa. Papá te lo advirtió 1000 veces». «Lo sé, querido, lo sé.
Estaba distraída conversando con personas importantes para la galería. Fue un error terrible. No es la primera vez que olvidas algo importante sobre mí, continuó Mateo, su voz tranquila, pero firme. Siempre olvidas mis citas médicas, mis partidos de fútbol, mis presentaciones en la escuela. Elisa se sintió acorralada. ¿Cómo un chico de 12 años podía ser tan articulado y directo? Mateo, soy una mujer muy ocupada. Tengo una carrera exigente, compromisos sociales importantes. A veces los detalles pueden escaparse, pero eso no significa que no me importe. ¿Detalles?, repitió Mateo incrédulo. Mi alergia no es un detalle. Pude haber muerto ayer. La puerta se abrió en ese momento y el fotógrafo contratado por Pablo entró discretamente, posicionándose para captar el momento. Elisa inmediatamente tomó la mano de Mateo, inclinándose como si estuviera teniendo una conversación íntima y cariñosa. Sé que nuestra relación no ha sido perfecta, continuó ella consciente de la cámara, pero quiero mejorar. Mateo, quiero ser la madrastra que te mereces. El chico retiró la mano, incómodo. ¿Por qué hay un fotógrafo aquí? Oh, es solo para el informativo de la fundación, mintió Elisa suavemente. Están documentando tu recuperación para los donantes que estaban preocupados. Mateo frunció el ceño, claramente desconfiado. ¿Papá autorizó esto? Antes de que Elisa pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y una enfermera entró, sorprendida al ver al fotógrafo. Con permiso, ¿quién autorizó fotografías aquí? Este es un ambiente de recuperación médica, no un estudio. Él está conmigo, se apresuró Elisa a explicar. Estoy documentando la recuperación de mi hijastro para los partidarios de la fundación. Lo siento mucho, señora, pero sin autorización expresa del responsable del paciente y del hospital, no se permiten fotografías. Tendré que pedirles que se vayan. Elisa se levantó irritada, pero manteniendo la compostura. Claro, entiendo. Y ya nos íbamos, ¿verdad, Mateo? El niño no respondió, limitándose a observarla con una expresión que mezclaba alivio y desconfianza. Que te mejores. Querido, se despidió Elisa besándole la frente a pesar de su evidente resistencia. Volveré más tarde con tu padre. En el pasillo, lejos de los oídos de la enfermera, Elisa le preguntó al fotógrafo, ¿conseguiste algo útil? Algunas buenas imágenes de ustedes conversando, usted tomándole la mano. Se pueden usar. Excelente. Envíalas a Pablo inmediatamente. Necesitamos esas fotos antes de la conferencia de prensa. En una boutique exclusiva del centro comercial Antara, Ricardo observaba emocionado mientras Joaquín se probaba ropa nueva. El niño estaba visiblemente incómodo con la situación, especialmente con las vendedoras que lo rodeaban con sonrisas y atenciones exageradas. No necesito tanta cosa, protestó él, mirando la pila de ropa que Ricardo había seleccionado. Solo un cambio ya está bien. Joaquín, explicó Ricardo pacientemente, necesitas más que un cambio de ropa. Necesitas ropa para diferentes situaciones, temperaturas, y recuerda, no es caridad, es gratitud. El chico suspiró resignado. La vendedora trajo un espejo para que se viera con el conjunto completo. Jeans de marca, camisa polo, zapatillas nuevas. Por un momento, Joaquín casi no reconoció su reflejo. Parecía otro niño, uno que podría pertenecer a cualquier familia normal. ¿Te gustó?, preguntó Ricardo notando su expresión. Es diferente, respondió Joaquín, incapaz de admitir cuánto le había gustado. Después de la boutique, fueron a un restaurante en el mismo centro comercial. Joaquín nunca había estado en un lugar así y estaba claramente intimidado por los cubiertos. El menú, las reglas no escritas que todos parecían conocer, menos él. Puedes pedir lo que quieras, lo animó Ricardo. No sé qué es la mitad de estas cosas, admitió Joaquín avergonzado. Ricardo sonrió comprensivamente. ¿Qué tal si pido algo que creo que te gustará? El chico asintió aliviado. Cuando llegó la comida, una suculenta hamburguesa gourmet con patatas fritas, sus ojos se abrieron de par en par. Era más comida de la que solía ver en días enteros. Come despacio, aconsejó Ricardo notando su ansiedad. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras comían, Ricardo observaba al niño con creciente admiración. A pesar de toda la adversidad, Joaquín mantenía una dignidad impresionante. Se adaptaba rápidamente.
observando cómo Ricardo sostenía los cubiertos e imitando sus gestos. Era inteligente, perspicaz y, sobre todo, tenía un sentido moral que muchos adultos privilegiados no poseían. Joaquín, comenzó Ricardo, después de que terminaron el postre. ¿Tienes algún sueño? Algo que siempre quisiste hacer o ser. El niño pareció sorprendido con la pregunta. Nadie jamás se había interesado por sus sueños. ¿Sueño? Repitió Joaquín como si probara la palabra. Nunca pensé mucho en eso. Soñar es cosa de quien puede soñar, ¿verdad? Yo solo pienso en sobrevivir cada día. La respuesta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Tan joven y ya tan desprovisto de esperanza. Todo el mundo puede soñar, Joaquín, respondió gentilmente. Soñar no cuesta nada. El niño se quedó en silencio por unos instantes, jugueteando con la servilleta. Creo que me gustaría estudiar. Mi abuela siempre decía que la educación es lo único que nadie nos puede quitar. Tu abuela era una mujer sabia, comentó Ricardo, genuinamente impresionado. ¿Fuiste a la escuela antes? Sí, hasta quinto año. Después de que me quedé solo, intenté seguir, pero es difícil, sin dirección fija, sin un responsable para firmar papeles, sin material escolar, terminé rindiéndome. Ricardo sintió una determinación crecer dentro de sí. Este niño merecía una oportunidad. Joaquín, si quieres, puedo ayudarte a volver a estudiar. Conozco buenas escuelas. Puedo proveer todo lo que sea necesario. Los ojos del chico se iluminaron por un instante, pero pronto la desconfianza regresó. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí? Porque salvaste la vida de mi hijo, respondió Ricardo simplemente. Y porque todo el mundo merece una oportunidad. Antes de que Joaquín pudiera responder, el celular de Ricardo sonó. Era Carolina. Señor Menéndez, estoy en el hospital. Creo que debería volver pronto. Elisa estuvo aquí con un fotógrafo, intentando tomar fotos con Mateo. La enfermera los impidió, pero su hijo está bastante perturbado. Estaré ahí en 20 minutos, respondió Ricardo colgando con expresión preocupada. ¿Pasó algo?, preguntó Joaquín, notando el cambio en su semblante. Nada grave, pero necesitamos volver al hospital. ¿Todavía quieres ver a Mateo? Claro. Durante el trayecto en el lujoso coche de Ricardo, Joaquín observaba la ciudad pasar por la ventana, maravillado con la experiencia. Estaba limpio, bien vestido, alimentado, e iba a visitar al niño que irónicamente había salvado. Era demasiado surrealista para creerlo. ¿Cómo lo sabías?, Sai preguntó Ricardo de repente. ¿Cómo sabía que? Lo de Elisa. Dijiste que se notaba que no le tenía mucho cariño a Mateo por la forma en que hablaba con él. ¿Cómo notaste eso? Joaquín se encogió de hombros. Cuando vives en la calle, aprendes a leer a la gente. Es cuestión de supervivencia. Uno puede decir quién va a dar una moneda, quién va a fingir que no te vio, quién va a llamar a la policía. Todo está en la mirada, en la forma de andar, en la manera de hablar. ¿Y qué viste en ella? Vi que hablaba con él como si fuera un inconveniente, como si fuera una obligación molesta. No había cariño, ¿sabes? Ella sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Ricardo reflexionó sobre aquellas palabras tan simples y tan profundas. Un niño de la calle había visto en minutos lo que él no pudo ver en años de convivencia. En el hospital encontraron a Mateo agitado, conversando animadamente con Carolina. «Papá», exclamó al ver a Ricardo entrar. Sus ojos, sin embargo, pronto se fijaron en el niño desconocido que lo acompañaba. ¿Es él? ¿El niño que me salvó? Ricardo sonrió. Sí, este es Joaquín. Joaquín, mi hijo Mateo. Hubo un momento de silencio incómodo, con los dos chicos estudiándose mutuamente, curiosos y dubitativos. Hola, saludó finalmente Joaquín, avergonzado. Hola, respondió Mateo igualmente tímido. Gracias por, ya sabes, por avisarlo del jugo. De nada, me alegra que estés bien. Roto el hielo inicial, Mateo comenzó a bombardear a Joaquín con preguntas. ¿Cómo sabía de la alergia? ¿Cómo había logrado entrar al salón? ¿Qué pasó después de que lo expulsaron? Joaquín, inicialmente reservado, fue soltándose poco a poco, describiendo su aventura con creciente entusiasmo. Ricardo y Carolina observaban la interacción, sorprendidos por la facilidad
con que los dos niños establecieron una conexión. Es increíble cómo los niños superan las barreras sociales con mucha más facilidad que los adultos, comentó Carolina en voz baja. Sí, para ellos es simple, concordó Ricardo. Uno salvó al otro, ahora son amigos, sin complicaciones, sin desconfianzas. ¿Y cuál es su plan ahora, señor Menéndez?, preguntó Carolina curiosa. Para Joaquín quiero decir. Ricardo dudó. Todavía no tengo un plan definido. Por ahora, le ofrecí ayuda para que vuelva a estudiar. Mencionó que era un sueño. Es un buen comienzo. Pero ¿y el resto? ¿Dónde va a vivir? ¿Quién será su responsable legal? Eran preguntas para las que Ricardo aún no tenía respuestas. La idea que comenzaba a formarse en su mente parecía simultáneamente obvia y aterradora. Una cosa a la vez, doctora, respondió finalmente. Primero necesito resolver la situación con Elisa. Dijo que estuvo aquí con un fotógrafo. Carolina asintió, contando los detalles del incidente. La enfermera había informado que Elisa parecía más preocupada por las fotos que por el bienestar de Mateo, y el niño se había sentido visiblemente incómodo con su presencia. Esto tiene que acabar, murmuró Ricardo, más para sí mismo que para Carolina. En ese momento, su celular vibró con una notificación. Era una alerta de noticias. Elisa Montero realiza conferencia de prensa para aclarar incidente con hijastro alérgico. Ricardo palideció, abriendo inmediatamente el video en vivo. Elisa, impecablemente vestida y maquillada, hablaba con expresión de pesar estudiado. Un terrible accidente que podría haberle ocurrido a cualquier padre o madre. Todos estamos sujetos a momentos de distracción, especialmente en eventos sociales importantes. Lo importante es que Mateo está bien, recuperándose rápidamente gracias a la pronta atención médica. Ricardo y yo estamos eternamente agradecidos al joven héroe que nos alertó, y estamos empeñados en localizarlo para ofrecerle nuestra gratitud y apoyo. Ella está usando esto, murmuró Ricardo incrédulo. Está usando el accidente, te está usando a ti, continuó, mirando a Joaquín, que ahora le mostraba sus zapatillas nuevas a un impresionado Mateo, para limpiar su imagen. Señor Menéndez, Carolina le puso gentilmente la mano en el brazo. Creo que necesitamos hablar en privado. Dejando a los detenidos. Lo que le voy a decir ahora es como médica, como amiga conocida, comenzó Carolina seriamente. Tengo unas preocupaciones sobre el patrón de comportamiento que observa en su compañera. La negligencia consistente con las necesidades médicas del niño no es un descuido u olvido ocasional. En casos como este, a menudo hay un componente intencional. ¿Estás diciendo que se ignora de la verdad de las necesidades de Mateo?, preguntó Ricardo, su voz baja. Quizás ya esté emocionada puesta a sus responsabilidades. Y eso es su por el momento, absorbiendo aquellas palabras. En el fondo, siempre es más fácil ignorar que el necesitaba tiempo para adaptar que es el principio del bienestar de Mateo. No se siente él con respeto sobre esto. Nunca le pregunté. Quizás tenía miedo de la respuesta. Es hora de preguntar. Soy Carolina suavemente. Jugando con una tableta. Los reí completamente absurdos, como si son conscientes de necesitamos tener una seria. Los dos están instantáneamente alertas. Mateo, pensó Ricardo, sentados en el borde de la cama. Necesito hacerte una pregunta importante y que completamente honesto, que no hay respuesta correcta. El chico aprensivo y sorprendido con la pregunta directa, como si buscara antes de responder. Yo, no me cae muy bien, papá. Ella finge cuando estás, pero cuando estamos solos
siento que me culpa de tiempo por arruinar tus planes. La seriedad dolorosa y palabras golpeó a Ricardo profundamente. Pues sí, tan cierto. ¿Por qué no sientes? Mateo se encogió de hombros incómodo. Parecías con después de que nos fuimos todos, pusiste tanto. Cuando conociste a Lisa, viste, no quería arruinar eso. Era su sueño. Había sacrificado su propio bienestar emocional para felicitar a Mateo, sosteniendo las cosas de él. Es la persona más importante de mi vida. Tu felicidad, tu bienestar, van a tener que otra cosa. Si cualquier persona te hace sentir mal, quiero. ¿Prometes que me lo contarás? El niño asintió, visiblemente aliviado por finalmente compartir. Era todo dubitativo. ¿Cómo dice que es? Ricardo respiró rápidamente a cada uno, que observaba la escena discreta y profesional, y parecía fascinado con la felicidad que había experimentado. Voy a hablar con Elisa, respondió Ricardo finalmente. Nuestra relación necesitas, pero eso no es para que te preocupes. Concentra, recupera, Matías sigue siendo ligero, con sus pesos y quitado de sus ojos. Volvió su atención. ¿Puedes venir a visitar los PlayStation 5 y por los juegos? Miró a Ricardo incerto. ¿Puedes? Confirmó Ricardo con una sonrisa. De hecho, dudo considerando lo que lleva a punto de probar. ¿Quién tiene dónde quedarse ahora? Estaba pensando si no podría irse con nosotros hasta que resolvamos su situación. ¿Qué te parece? El rostro del chico instantáneamente increíble. Así es. Y puede que la seña que está al lado de la mía. Ricardo se volvió hacia Joaquín, que parecía cansado y asustado. Hace unos días, solo hasta que tenemos una solución más permanente para yo respondí, no quiero ser un trabajo. No serías capaz de decirte Lina, que hasta de todo se va a silencio. Intervino suavemente. A veces aceptar ayuda puede ser tan difícil como ofrecerla. Pero piensa como una oportunidad, no como el simplemente no te está proponiendo esto. Simplemente escribir lo que hiciste por su familia. Y consideró aquella alternativa cuyos ojos que está finalmente. Hasta que decidimos que exclamó Mateo entusiastamente. Sé cómo tenía un hermano. La palabra flotó en el aire, cargada de significado. Siendo todos los adultos en la sala. Al día siguiente, Mateo recibió la hospital. Camino a casa. Comenzaban a hasta 2 días atrás, eran los extremos de mundos radicalmente diferentes. La ansiedad de los jóvenes, ubicada en el Kosovar de Chapultepec, dejó la página boquiabierta. El electrónico sirvió para revelar propiedad impresionante, jardines meticulosamente cuidados, una casa de 3 pisos con arquitectura moderna, piscina, cancha de tenis. ¿Tu casa? Preguntó incrédulo.